Capítulo 27. Las líneas de la Alianza tenían problemas para reorganizarse. Chandris sabía que tenían poco tiempo. Si ella fuese Garrosh, por repugnante que le pareciese la idea, haría que la Horda y especialmente los Magnatauros girasen y atacasen inmediatamente. Incluso aunque desconociese que sus arqueros habían conseguido derribar a Tyrande, no querría desperdiciar el caos que ya había sembrado. Tyrande. Chandris resistió un escalofrío. Los arqueros habían estado más cerca de matar a la suma sacerdotisa de lo que suponían. Por supuesto, ninguno de ellos había sobrevivido para contárselo a su amo. Chandris los había visto demasiado tarde para su madre, pero no tan tarde como para no hacer que sus propios arqueros acabasen con ellos. Las hermanas de Lune rezaban fervorosamente sobre Tyrande, que estaba mejor pero no curada del todo. Había algo en las cabezas de las flechas que seguía en su cuerpo. Se recuperaría, pero llevaría tiempo. Y tiempo no tenían pues, aunque Chandris consiguió rehacer cierta medida de orden cerca del río, oía cuernos en el bosque que sonaban una y otra vez. No tenía ninguna duda de que los defensores estaban a unos momentos de volver a ser atacados, y esa vez no habría una carga casual y épica como la que Denea y el puñado de supervivientes le relataron con la comandante Aldrisa valientemente en cabeza. La decisión de Aldrisa de convertir un intento fallido de matar a Garrosh en un truco que había convertido una derrota en un respiro, sería cantada por los elfos de la noche durante generaciones, suponiendo que hubiese más generaciones de elfos de la noche. Chandris miró hacia el bosque, al norte. Allí la tierra se elevaba, unas colinas bajas que, en otras circunstancias, hubieran podido demostrar su valía en un contraataque. Deseó que hubiesen podido levantar un puesto avanzado allí cuando toda la tierra era suya, pero ahora eso era imposible. La general supervisó el resto de la región y tuvo que admitir que Aldrisa había organizado aquello tan bien como lo hubiera hecho cualquiera. Chandris se había dado cuenta de que algunos de los oficiales más jóvenes, incluida Denea, habían dejado caer que quizás su comandante debería ser reemplazada permanentemente, pero habían renunciado a esas ideas tras ver su valentía. Puede que Aldrisa hubiese envejecido, pero había envejecido porque era buena. Y muchos otros elfos de la noche no se harán ni un día más viejos cuando este haya pasado, encárgate. Le ordenó a una de sus ayudantes. Montando en su sable de la noche, se dirigió hacia donde las sacerdotisas tenían a Tyrande. Una de las ayudantes levantó la mirada al notar que se aproximaba, pero la general no tenía interés en nadie que no fuese su madre. Afortunadamente, para gran placer de Chandris, Tyrande tenía los ojos abiertos. «Hija mía», saludó a la general. Sin importarle las apariencias, Chandris desmontó y fue a abrazar a la suma sacerdotisa. Tyrande le devolvió el abrazo con igual vigor. «¿Estás bien?», preguntó Chandris. «Aún tengo problemas para concentrarme, pero sí estoy bastante mejor», miró fijamente a la general a los ojos. «Ya vienen». Tyrande no estaba preguntando, sino informando. Chandris no se sorprendió. «Espero que estén en el límite del bosque dentro de 2 minutos como mucho. Y lo único que sé es que debemos luchar y aceptar o la muerte o la supervivencia». Chandris gruñó. «Me encanta el Lune», comprobó que su aguja estaba segura y luego preparó el arco. «Debería considerarlo sola que estaría sin nosotros». «Chandris». La general se rió sarcásticamente. «Solo bromeo». Las copas de los árboles más cercanas al río empezaron a moverse. La general dio a sus mensajeros la orden de preparar flechas de fuego para que se la comunicasen a los comandantes de los arqueros. Mientras los jinetes partían a cumplir su misión, un rugido familiar pero todavía horripilante brotó del bosque. Fue respondido por 5 llamadas igualmente monstruosas. «Sigue rezando, madre», dijo Chandris poniéndose en marcha. «Sigue rezando, no he dejado de hacerlo», replicó Tyrande mientras la suma sacerdotisa acompañaba a su hija a la guerra y probablemente a su muerte. No importaba que los magnatauros ya hubiesen abierto brechas en las líneas de la alianza. Cosas débiles como los árboles eran fácilmente apartadas. Las titánicas criaturas de Rasganorte hacían pedazos el bosque según se acercaban al río. A sus amos tampoco les importaba. La horda quería Vallefresno sobre todo por la madera y la destrucción del bosque. Las manos de los furiosos leviatanes solo harían que la recolección fuese mucho más rápida una vez que el enemigo estuviese muerto.
Los orcos y los aliados iban detrás aunque no demasiado cerca. Durante la retirada de los magnatauros habían muerto varios. Las criaturas no discriminaban entre árboles o cuerpos blandos. Pero los magnatauros y los guerreros que los seguían estaban más que deseosos de derramar sangre después del engaño que habían sufrido antes. Puede que los gigantes fuesen esclavos de Garrosh, pero les gustaba tan poco quedar como idiotas como a cualquier orco, tauren o incluso goblin. Y había sangre de la alianza más que suficiente para saciarlos. En el momento en el que el magnatauro principal apareció en el río, unas flechas llameantes cayeron sobre él. Varias se clavaron en los árboles cercanos, pero no las suficientes como para comenzar un incendio. Aquellas que cayeron sobre el magnatauro solo sirvieron para enfurecerlo aún más mientras se las apartaba como si fuesen mosquitos. Incluso entonces la lluvia flamígera continuó, extendiéndose cuando los otros magnatauros también llegaron al río. No había señal que les dijese a los titánicos monstruos que no siguieran adelante. Como Shandris había supuesto, Garrosh no tenía ninguna intención de permitirle a la alianza que se reagrupara. El jefe de guerra aplastaría a sus enemigos en ese momento y se haría con Vallefresno en una victoria rápida y total. Los arqueros de la horda comenzaron a disparar en el momento en que llegaron a sus posiciones. Su ataque obligó a los arqueros de la alianza a devolverles el fuego y quedaron menos para tratar de hacer retroceder a los magnatauros con las flechas de fuego. En cualquier caso Shandris, mientras alcanzaba a un sonriente troll en el pecho, vio que esa misión no avanzaba bien. Necesitarían mucho más fuego para alejar a las bestias. De repente la luz de la luna brilló en las caras de los magnatauros, aunque no había luna que la crease. Shandris sonrió, pero esta se desvaneció al ver que los magnatauros no se veían afectados. Eran criaturas de Rasganorte y como tales vivían en un lugar donde la nieve y el hielo podían ser aún más cegadores. Estaban adaptados a sobrevivir a esas condiciones y eso convertía en inútil una de las más potentes armas de sus enemigos. El magnatauro líder cruzó el río. No le costó mucho. Al llegar a la orilla, los lanceros cargaron contra sus patas con la intención de herirle una y posiblemente hacer que se desequilibrase. Hubiera dado lo mismo que fuesen mosquitos. El magnatauro agarró a dos felinos y los aplastó a ellos y a sus jinetes, convirtiéndolos en una masa vomitiva e inidentificable que arrojó contra los defensores. Ahora sonó un cuerno desde la horda. Con gritos salvajes y ansiosos, los guerreros de Garrosh avanzaron al fin. No tenemos más opción que lanzamos contra ellos. Le dijo Tyrande. Lo sé. Shandris dio la señal. Los regimientos a la espera se dirigieron hacia el río. Los arqueros en vanguardia se retiraron cubiertos por los camaradas que estaban detrás de ellos. Más lanceros se unieron al avance de la alianza. Los ejércitos se encontraron y el choque de armas resonó una y otra vez. Elfos de la noche cayeron. Orcos murieron. Y, aunque eran las fuerzas dominantes en ambos bandos, pronto se les unieron en la muerte muchos aliados, tauren, soldados humanos de Teramore, enanos de los tres clanes, guerreros troll y más. Shandris no podía ver toda la batalla, pero sabía que solo durante los primeros segundos habían muerto docenas. Pero lo peor de todo era que los magnatauros eran imparables. Atravesaban las líneas de los centinelas como si los experimentados guerreros fuesen filas de trigo y ellos cosechadores. Había cuerpos por todas partes y en todos los estados repugnantes posibles. Los elfos de la noche trataban en vano de concentrarse en los leviatanes mientras los arqueros de la horda evitaban cualquier intento de atacar a los magnatauros desde el principio. Sin control, las temibles criaturas continuaron sembrando el caos. Las sacerdotisas de Lune luchaban y sanaban y, debido a eso, ellas y su líder eran también objetivos especiales para cualquier arquero de la horda. A pesar de la bendición de la Madre Luna, las hermanas no eran indestructibles, como Tyrande casi había demostrado. Su número se redujo rápidamente y las que aún quedaban se veían obligadas a defenderse más y por lo tanto eran menos efectivas a la hora de ayudar a sus camaradas. Aunque era la jefa de los centinelas, Shandris tampoco rehuía el combate. Cuando no estaba haciendo un uso experto de su arco, lanzaba su aguja una y otra vez y rara vez fallaba.
También tenía que protegerse de gran cantidad de flechas y otras armas que llevaban la intención de acabar con la vida de una de las figuras más importantes en las esperanzas de los vacilantes defensores. Tyrande también luchaba. Se había enfrentado a demonios, a criaturas de sombra, a orcos y a muchos más en su larga vida, y cogió el ritmo de la guerra con más facilidad de la que le hubiese gustado creer. Pero por cada enemigo que caía parecía haber una docena más. Y, de nuevo, siempre estaban los magnatauros. Las líneas de los centinelas finalmente se hicieron pedazos. No podemos contenerlos aquí, gritó Tyrande. La orilla está perdida. Retirada. Shandris sujetó a la corneta principal. Haz la llamada. Nos movemos a la posición secundaria. La corneta tocó con fuerza y sus notas se oyeron repetidas por los otros cornetas supervivientes. Tyrande y Shandris habían decidido escoger una posición de apoyo más retrasada donde la elevación natural de la zona les proporcionase algo de defensa. Contra los magnatauros no sería nada, pero al menos frenaría la horda. Como mejor pudieron, los centinelas y sus aliados se movieron. Lucharon todo el camino mientras los arqueros trataban de conseguir cierto espacio entre los defensores y los atacantes. Los magnatauros, embebidos por el deseo de destrucción, no siguieron en principio a la horda, consiguiéndole a la alianza unos segundos valiosísimos. Pero unos pocos segundos fue todo lo que consiguieron y, mientras Tyrande y Shandris se retiraban con los demás, ambas eran perfectamente conscientes de que desde su segunda posición no quedaba otro sitio donde ir. Vallefresno estaba cayendo. Vallefresno cae, pensó Garrosh con creciente emoción. Vallefresno cae, padre. Garrosh se preguntaba cómo habría visto su padre esa victoria. Habría estado orgulloso. 8 magnatauros habían demostrado ser suficientes para aplastar con facilidad a la decadente alianza. Habían sido cuanto habían necesitado para inclinar la balanza de una vez por todas. Esta tierra nos ayudará a crecer, pensó mientras avanzaba con el resto de sus leales soldados. Una centinela atrapada tras sus líneas después de la retirada quiso buscar más gloria a su muerte, saltando de repente de entre los muertos para atacarlo. Demostró ser una adversaria decente, retrasando brevemente su avance, y cuando Aullavíceras le atravesó la placa del pecho y el torso tuvo buenos deseos para su espíritu en el más allá. Esa sería una batalla que les enseñarían eternamente a los jóvenes. Todas las familias tendrían héroes a los que nombrar en los festivales que tendrían lugar tras el triunfante final de la guerra. Incluso el legendario Thrall, el predecesor de Garrosh, incluso Thrall, que se había mostrado remiso a renovar la guerra por Azeroth, sin duda llamaría a Garrosh campeón de la raza orca y de toda la horda. Vallefresno es nuestro y el resto de Azeroth lo seguirá. No hay nada más poderoso que la horda, nada que pueda hacer la alianza cambiará lo que el destino le exige a este nuevo mundo. Uno tenía que ser fuerte en el Azeroth que había creado a la muerte. La alianza lo había sido, pero era en el pasado. La horda era el futuro. Garrosh era el futuro. Casi compadecía a los elfos de la noche y a los suyos. Luchaban con valentía, pero no tenían ninguna posibilidad. Actuaban como si hubiese esperanza cuando era obvio que no la había. Garrosh había usado la reunión planteada para reunir a sus enemigos para poder pillarlos por sorpresa. Las otras facciones de la alianza le habían proporcionado al ejército de los elfos de la noche el puñado de soldados que él había calculado. Para cuando Teramore y los demás pudiesen enviar más, la horda se habría hecho con Vallefresno. Vallefresno es nuestro, se repetía el jefe de guerra, saboreándolo. Vallefresno es un aullido sobrenatural, brotó desde el bosque, en el norte. El jefe de guerra perdió el paso al mirar en esa dirección. Conocía a los lobos temibles y a la mayoría de sus parientes, y aquello no se parecía en nada a uno de esos. El aullido se repitió, esta vez mucho más fuerte, mucho más desafiante, y Garrosh supo al instante que desafiaba a la horda. Más aún, no era el único. Por todas partes los orcos y otros titubearon, miraron al bosque y aferraron sus armas con un poco más de fuerza. Hasta los magnatauros alzaron la vista con curiosidad al oír el agudo grito. Y desde el bosque respondieron muchos aullidos similares. Incluso desde donde se encontraba Garrosh podía oír cómo se movían las hojas y los arbustos cuando algo que a su manera parecía tan gigantesco como los magnatauros se acercaba al campo de batalla.
Recuperándose, alzó a aullavíceras y abrió la boca para gritar órdenes. Gritos asombrados se oyeron desde aquellos guerreros que se encontraban más al norte, aquellos que habían atravesado el bosque hacia las posiciones de los elfos de la noche. Aquellos gritos les siguieron gruñidos y chillidos. Al norte, necios, ordenó Garrosh. Al norte desde allí fluyeron como un río de muerte oscura. Oleada tras oleada de formas elegantes y peludas. Los orcos, trolls y tauren que Garrosh veía a su paso caían en un relámpago de colmillos y garras. Los demonios se movían como el viento y se abrían en abanico al llegar a la horda. Pero lo más asombroso de todo era que a la cabeza corría un humano. Pero no se movía como un humano y parecía más un lobo que los temibles luchadores que lo flanqueaban. Blandía una espada que brillaba y que sirvió para que al otro lado del campo Garrosh pudiese identificarlo. La espada Shalamaine, gruñó Garrosh mientras su furia crecía rápidamente. Varian Urim.